uno conoce el concepto de diseño centrado en las personas. Me pueden poner en el chat, sí, no, más o menos, algo escuché, leí por ahí. No, dice Nicolás, no, no. Mazo, algo dice. Bueno, digamos, como es algo que, si les interesa, incluso hay todo un curso, se llama Metodologías Ágiles para Equipos. Creo que, no sé si está abierto todavía, me arranca mañana, creo que cerró hoy. Pero si no, si el universo acompaña, el año que viene lo vamos a dar. Igual lo anunciamos a principio del curso. Es todo, es todo un tema. Pero, pero acá como no es central, es un concepto importante, pero no es en lo que se basa el curso, lo vamos a ver con un ejemplo muy puntual. Les voy a compartir un video. Espero que se escuche. A ver si puedo. Ah, no puedo. Esperen un cachito. Tengo que hacerlo de otra manera. Voy a compartir. Ahí está. A ver si, espero que se... Díganme si ustedes lo escuchan, ¿eh? ¿Ahí lo ven? Me imagino que sí. Sí. A ver si lo escuchan, ¿eh? Ahí se ve. ¿Escuchan? No, no se escucha, ¿eh? No. No se escucha. ¿Por qué no se escuchan? Maldición. A ver si comparto. Tenés que fijarte, Hernán, que coincida el dispositivo de audio de salida. Sí. Eh, Pasa que... Switch audio. Computer for eh, audio, dice. donde dice No, altavoz, debería ¿viste? tener, a ver, debería tener una opción cuando comparto, debería permitirme compartir audio de, a ver si lo tiene acá. Optimize testimonial, optimize motion. A ver si lo comparto a nivel aplicación, toda la pantalla. A ver si se escucha ahí. Igual es relato, no es crítico que se escuche, pero si se escucha mejor. A ver si se escucha ahí. No, no se escucha. Bueno, le relato, por ahí lo habrán visto, es el cumpleaños de March y Homero le regala algo a March. Ahí están cantando su cumpleaños, las cuñadas con cara de todo, de todo Homero. Y ahí se está enojando porque nunca juega a los bolos, porque le dice, ¿no es una belleza? Dice, sí, no puedo opinar porque en realidad nunca juega a los bolos y se enoja, bueno, discute. Bueno, el capítulo sigue que ella acepta finalmente el regalo y va a un profesor de bolos y bueno, tiene como una especie de romance. Bueno, no importa. La pregunta es, ¿se identifican con Homero cuando hacen un regalo? ¿Suelen hacer regalos pensando más en uno mismo que en la persona para la cual le están regalando? Pueden decir, no, esto no es no voy a juzgar a nadie, yo me parezco mucho a Homero, pero en el buen sentido, o sea, yo me imagino que si no me gusta a mí, no lo regalaría. A ver, ¿qué dices? Regalo pasando para el mismo, pero no para ella, sí, exactamente, la idea es que le guste en lo que le regalas, exacto. No, suelo ser Marsh. Dice, la verdad que no, bueno, algunos son víctimas, ¿no? Que les reciben regalos que no fueron pensados para ellos. El regalo cosas horribles, pero le gusta al otro, claro, bueno. Bueno, para abreviar y entender puntualmente el concepto de diseño centrado en las personas. Cuando nosotros tenemos el desafío, llamémosle así, o el problema, tenemos que resolver un problema, tenemos que regalarle algo a alguien y no sabemos qué es. En general tenemos dos grandes caminos. Uno es regalar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? En este caso, Mero fue además cínico porque sabía que a Marge no le gustaba, entonces se la compró para él mismo, justificando el gasto con el regalo de Marge. Pero en general uno puede pensar, cuando resuelve el problema, piensa que la persona que tiene el problema
tiene las mismas, le pasa las mismas cosas que a uno, ¿no? El mismo diseñador de la solución, la persona que está a cargo de diseñar, de hacer un proyecto, en este caso el proyecto de comprarle un regalo a March, piensa que March le encanta jugar bolos porque a él le encanta jugar bolos o le gustan las mismas cosas que a uno le gusta. Y eso es un diseño basado en supuestos. El problema con eso pasa mucho en los diseños. En este ejemplo se ve claramente que es sencillo, hasta grotesco, y uno dice, bueno, obvio que está mal diseñado el regalo, estaba pensando en él y no en ella, pero cuando uno trabaja con proyectos de adopción tecnológica, estas cuestiones suelen ser más complejas y no suelen ser tan visibles. Cuando nosotros tenemos el rol de diseñar una solución, en general, cuando pensamos en los usuarios, no pensamos en lo que le pasa a los usuarios o en el tipo de perfil de persona que es el usuario, o en qué contexto está, o en dónde va a utilizar esta solución que nosotros le vamos a dar. Generalmente pensamos en nosotros, ¿no? Entonces decimos, bueno, si a mí me encantaría tener este servicio, a mí me encantaría tener este producto, a mí esto me serviría porque yo esto podría accederlo desde mi celular en una aplicación por internet. Claro, eso sos vos, que no necesariamente es la situación del destinatario. Entonces, el concepto de diseño centrado en la persona es empatizar con la persona que tiene el problema y nosotros diseñar la solución alrededor de sus necesidades, deseos, frustraciones y tareas difíciles, ¿no? Todo lo que se llama en diseño de centrar a las personas o metodologías ágiles, puntos de dolor del cliente, no puntos de dolor de la persona destinataria. Entonces, cuando en el ejemplo de política pública de Pablo estábamos hablando de generar una política pública para aumentar, una campaña que aumente o promueva el ejercicio físico para evitar enfermedades que tengan base por el colesterol alto, en realidad eso probablemente le pase a la persona que diseñó esa política. Dice, che, yo a partir que hice ejercicio estoy mejor. Bueno, eso está bien, pero por ahí esa persona no es representativa. O por ahí surgió de una opinión en un conjunto de médicos. Bueno, pero ¿qué es lo que necesitan las personas? Nosotros estudiamos lo que les pasa a las personas y en tal caso, suponiendo que no hace falta, porque las podemos incluir en el conjunto de seres humanos que tienen enfermedades y que es muy probable que les pase eso. La pregunta es cómo diseñamos ese instrumento para que realmente le sirva a la persona. ¿Qué necesita? ¿Necesita información y nada más? ¿Información de qué? ¿En qué formato? Necesita que le subsidie, por poner ejemplos distintos o diversos, ¿no? Necesita que le subsidiemos los gimnasios, necesita más espacios libres para salir a correr, necesita que haya una promoción de bicicletas, necesita recetas de comida saludable, ¿no? Pueden ser varias formas de instrumentar la solución. Necesita simplemente una aplicación que le dé información, necesita que el médico cercano le charle, necesita una capacitación, necesita una campaña o publicidad que le recuerde cada tanto mientras ve televisión, levantate del sillón. Como cuando aparece, estamos scrolleando en las redes sociales y aparece, hey, ¿hace cuánto estás ahí? No, no sé si les desapareció. ¿Cuál fue la última vez que agarraste un libro en vez de tu celular antes de irte a dormir? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, justamente uno puede trabajar con los datos, puede tener un montón de información, puede hacer todo lo que decía Pablo, ¿sí? Lo puede hacer bien. Ahora, el delivery, la entrega, ¿cómo va a ser la propuesta de valor que yo le voy a dar a las personas para las cuales estoy solucionando ese problema? Tengo que diseñarlo entendiendo las necesidades de las personas, ¿sí? Son como dos niveles distintos. Una cosa es que yo además trabaje con datos de las personas, ¿no? Porque otra cosa que puede pasar es, no, mira, tengo un programita, me compré un enlatado de inteligencia artificial que uno le pone todas las características, el lugar, la latitud y la longitud, le pone el peso, la edad, la cantidad de ejercicio que hace por semana, los litros de agua que toma y el promedio de carne y verduras y fruta que consume y le dice las probabilidades. Bueno, pero resulta que esa inteligencia artificial está alimentada con personas que viven en California,
que hay otro clima, otro ritmo de vida, otros parámetros, otros promedios, otra media de edad, otra distribución de la población en función del territorio, de distintos parámetros que influyen, y la verdad que eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, no es solamente entender que el volumen de datos esté dentro de de las personas para las cuales estamos diseñando la solución, sino también la forma en que ofrecemos o cómo va a impactar o cómo va a terminar siendo esa política o servicio público o ese producto, cualquier cosa que estemos diseñando, va a tener que estar pensado alrededor de lo que necesita la persona. ¿Por qué? De lo que la persona valora. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que se adopten esas políticas públicas, esos servicios públicos o en general esa solución. Entonces, si nosotros damos una solución y la verdad que no es percibida como valiosa para las personas para la cual pensamos, nuestros usuarios, destinatarios, clientes, llamémoslo como quieran, no lo van a adoptar, no les va a cambiar la forma de vida y no se va a convertir en una innovación. Entonces vamos a haber trabajado un montón, ya se están dando cuenta por las cosas que cuenta Pablo, la cantidad de tiempo, recursos y esfuerzos que implica uno de estos proyectos. Y muchas veces puede llegar a caerse todo porque no entendemos bien de qué manera se lo tenemos que ofrecer a esas personas. Entonces, y esto pasa en cualquier ámbito, ¿no? En el mundo de los emprendedores se dice el 70% de los emprendimientos falla porque el producto o el servicio que ofrece un emprendedor es una respuesta a una pregunta que nadie se hizo, ¿no? Entonces, y esto no solamente pasa con emprendedores, pasa con un montón de cosas en un montón de ámbitos. Entonces, si yo voy a ofrecer un producto que nadie está reclamando, si yo voy a ofrecer un servicio que nadie entiende o nadie valora, por más esfuerzo que haga, por todas las prácticas buenas que haga de trabajo de ciencia de datos o de ingeniería de datos o análisis o lo que sea, no voy a poder convertir ese producto, ese servicio, esa política pública en una innovación porque no va a ser adoptada por las personas. Entonces, para que las personas adopten lo que yo les voy a proponer, tienen que verlo valioso. Para que lo vean valioso, yo tengo que entender cómo perciben el valor esas personas. ¿Cómo lo hago? Relevando estas necesidades, deseos, frustraciones, las cosas que les son difíciles realizar. Para eso, por eso siempre estuvimos hablando, cuando hablamos con el mapita al principio, el rol importante de los usuarios clave o de las personas destinatarias que participan dentro de ese grupo multidisciplinario que se forma para diseñar el proyecto, porque realmente sirve para validar un montón de aspectos del diseño que las personas que diseñan la pueden suponer desde su perspectiva, pero no necesariamente todo el mundo juega al boliche como mero. Entonces, por ahí una bola de boliche no es la respuesta a todas las personas para las cuales se está diseñando una solución. ¿Se entendió esto? Esto es, digamos, una súper breve, mínima charla respecto de la importancia del diseño central de las personas, de cómo apalanca la adopción y un ejemplo bien gráfico para que no se olvide y se entienda que la persona que diseña no puede tomarse como parámetro de usuario, sino que tiene que entender. Y por ahí no hay un solo perfil de usuario, por ahí hay varios perfiles de usuario y tiene que entender esos distintos perfiles de usuario, porque si no es bola de boliche para todos y en realidad no es para nada efectivo, ¿no? Porque algunos jugarán al boliche, otros no jugarán a nada, otros jugarán al fútbol, al básquet, lo que sea. Entonces, a cada segmento, si nosotros somos ambiciosos y tenemos un proyecto con mucho impacto y abarca gran parte de la ciudadanía, bueno, tendré que segmentar y entender. Y esas categorías de segmentación también probablemente me ayude a recopilar datos sobre eso y poder hacerlo como si fuera un trabajo de ciencia de datos. También podría usar eso también para eso, pero tendría que entender las categorías y dividir con categorías que tenga sentido la política pública que estoy haciendo. Por ejemplo, no sé, edad y sexo en el caso del colesterol, ¿no? Quizás son dos parámetros interesantes para dividir. Algún otro parámetro interesante podría ser si hace un ejercicio, otro parámetro interesante es si toma o no alcohol, o si, no sé, cantidad de verduras que comen, la proporción de la verdura que comen en el día, en el mes, no sé, cantidad de verdura que comen en el mes. Hay algunos datos que lo voy a poder tener, otros no, ya lo habíamos visto esto cuando estábamos hablando y dimos el ejemplo de los registros de los laboratorios de los hospitales públicos, hay datos que son alcanzables y se pueden generar y ordenar y hay otros que no. Entonces,
Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y son potenciales riesgos cuando uno inicia un proyecto que si no se conocen de antemano, uno puede ir avanzando con otras cosas, pidiendo recursos, comprando tecnología, pero después cuando llega el momento de tener los datos, no llega nunca ese momento y nosotros habremos invertido un montón de tiempo, dinero en algo que no va a llegar a buen puerto. Entonces, esto es el concepto de diseño centrado en las personas. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, una pregunta respecto a esto? ¿Quedó claro? Porque si esto ya quedó claro, vamos ahora, como dijo Pablo, a jugar un poquito con los datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, la diferencia principal es que en los proyectos, de forma tradicional, ya la solución viene casi encorsetada, ya definida, y uno lo que hace es ejecutar. Acá lo que estamos haciendo es diseñar, y no solo diseñamos, sino diseñamos pensando, tratando de entender y relevar todas las necesidades de las personas para las cuales estamos diseñando. Bien, si esto ya quedó claro, ahora entonces empezamos a jugar con los datos. Vamos a descontracturar un poco, vamos a jugar con los datos y vamos a... Ahora si quieren, pueden usar el chat porque vamos a ser un poco más interactivos que lo de siempre. Y vamos a jugar con los datos. Vamos a poner acá el punterito. Ahí está, vamos a jugar con los datos. Y quiero que vean detenidamente esta figura y quiero que me digan, vean detenidamente esa figura, todos, por favor. Y lo que quiero que me digan es, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo en esa imagen? Pónganme en el chat. Un oso en un bar, perfecto. ¿Qué más? No fueron claros los requerimientos. Ah, mira, alguien me está desafiando. Sí, mira, es súper claro. Te doy una imagen y te digo qué está sucediendo en esa imagen. ¿Cómo? ¿Más claro que eso? ¿Hay un oso en el bar comiendo? Preguntan. ¿Qué momento? Un oso con sed. Un oso con sed, perfecto. ¿Qué más? Un bar con un cartel de pet friendly. Bien. A ver, ¿dice pet friendly en algún lado? Bueno, a ver, ¿qué más? Dice, lo están alimentando al oso. ¿Qué más? No especificaron bien los tipos de clientes permitidos. Todos prestando atención al oso y no le llama la atención que esté en el bar. Dice, está en la puerta y no se ve el cartel. ¿Qué más? El cantinero le va a preparar un trago al oso. Bien. ¿Qué más? El cantinero le prepara un oso al trago, pero el oso no sabe, o sea, el cantinero va a suponer lo que el oso quiere, porque el oso no puede decirle que quiere una Claro, cerveza mirá, después lo va a tiene que inferir esperar. que lo de siempre. A ver, ¿qué más? ¿Hay algo más? El oso hizo una prueba y le están dando su premio. El oso es un cliente habitual. El cantinero le va a preparar un trago al oso. Bien, bueno, varias cuestiones. Ahora, el oso entró a chusmear y ligó comida. Perfecto. Bien, muy bien. Ahora, yo lo que les voy a preguntar es, en realidad, ¿qué datos tenemos? Y los datos que tenemos están centrados en las cosas que realmente se ven en la imagen, porque todo lo que ustedes pusieron, algunas de las cosas creo que las vieron y otras no las vieron, como por ejemplo, nadie, como es una foto, nadie vio que el oso entró a chusmear y ligó comida. De hecho, no se ve si le están dando comida, solamente se ven los deditos de una persona y el oso ahí con el hocico arriba de la mano. Tampoco se ve que hayan especificado o no algún tipo de cliente, porque eso en la foto no se ve. El pet friendly es un cartel inferido, porque tampoco no se ve. El oso tiene sed. El cantinero le va a preparar un trago al oso. En realidad, no, son cosas que no se ven. Si vamos a las cosas que estrictamente se ven, ¿qué me dirían ahora? ¿El oso es un amigo de la casa? No sabemos.
Porque por ahí si tuviéramos toda la película, por ahí el oso se enoja y se come a las 3 personas. Yo no arriesgaría a decir que eso se ve en la foto. Son todas suposiciones, dice Antonella. Lo que vemos es que hay 3 personas y un oso en un bar. Bien, Antonella. Después José Luis dice, un oso donde no debiera haber habido un oso. Bien. Donde generalmente no hay un oso. Bien. Un bar, 2 hombres, una mujer y un oso. Perfecto. ¿Se entiende la diferencia entre las cosas que están poniendo ahora y lo que estaban poniendo antes algunos? ¿Se entiende la diferencia? Ahora estamos viendo estrictamente, estamos, digamos, dando datos, hechos reales sobre una imagen que tenemos que son verificables. Es un oso porque vemos que es un oso, hay 3 personas, uno es un cantinero porque está del otro lado, hay vasos, Vasos y copas. hay vasos, hay copas, las copas de arriba están dadas vueltas, el cantinero sonríe, hay una persona que tiene barba candado, hay una mujer, hay una televisión atrás ahí, hay carteles, hay luces, el techo es de madera, el piso también, hay un lavabo, ¿se entiende? Todas estas cuestiones son datos que nosotros sí podemos decir que surgen de la imagen. Entonces, estos aspectos que mencionamos que existen en la imagen son justamente los datos que tenemos o que nos informa la imagen, este conjunto. Esta imagen en realidad es un conjunto de datos, y esta imagen nos informa distintos datos que son cuestiones que aparecen en la imagen. Ahora, ¿cómo podemos identificar los datos que tenemos o que sí aparecen en la imagen? Bueno, una manera de describir, ¿no?, lo que estábamos haciendo, si nosotros mencionamos únicamente lo que vemos acá, la acción que estamos haciendo es describir. Una manera es hacernos preguntas, realizar preguntas, pero no cualquier tipo de preguntas, realizar preguntas descriptivas que nos ayuden a extraer todos estos datos que ustedes fueron mencionando a lo último, ¿no?, y que formaban parte de la descripción de lo que sucedía ahí o lo que veíamos ahí, porque lo que sucede no sabemos en realidad, no se sabe bien lo que sucede. Vemos que hay un oso, vemos que hay 3 personas, vemos que este está, no sé si se ríe de contento o de qué, pero bueno, lo que hacemos para poder encontrar estos datos que sí vemos y que describen a la imagen, podemos hacernos preguntas. Y no cualquier tipo de preguntas. Son preguntas que apuntan a entender, a describir la imagen que vemos. Entonces, ¿cuántas personas hay? Eso es algo que sí podemos responder y que describe la imagen. ¿Cómo es el lugar en donde están? Bueno, lo describimos. Tiene piso de madera, hay una mesada, hay copas arriba, hay vasos abajo, el techo también es de madera, la pared es ladrillo, hay carteles, hay un monitor, hay un lavabo. ¿Qué animal se ve? Bueno, el animal que se ve es el oso. ¿Cuántos tipos de vasos hay? Bueno, acá están los vasos, acá hay 2 tipos, hay chop, hay vasos, hay copas, hay otros tipos de vasos, hay 3 o 4 o 5 tipos de vasos que podemos identificar. ¿De qué color es el pelo de la mujer? Bueno, pareciera ser pelirroja. Bueno, son todas preguntas que, a diferencia de el cantinero le va a preparar un trago al oso, son preguntas que sí podemos responder mirando los datos que existen en la imagen. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto es importante que se entienda porque lo que estamos apuntando acá es entender el concepto de descripción de los datos. Cuando nosotros trabajemos, o cuando más adelante Pablo les muestre los ejemplos que tiene preparado, vamos a tener que empezar a hacernos distintas preguntas, y un tipo de pregunta que vamos a tener que trabajar son las preguntas descriptivas, que permiten contar los datos, los hechos que sí existen, sin necesidad de inferir o de poner de nuestro conocimiento del mundo para poder imaginarnos por qué hay solo 3 personas, por qué se está riendo el barman, qué está comiendo el oso, si es un cliente habitual el oso. Todas estas cosas no las podemos al menos categorizar dentro de la descripción, pues son cosas más, son supuestos, no son datos que tenemos acá, son cosas que podríamos quizás inferir, pero tendríamos que verificar con algún otro conjunto de datos. Entonces, vamos a ver ahora si cambiamos este tipo de preguntas, si nos preguntamos, ¿los clientes que están acá son pareja? ¿El oso tiene dueño?
¿el oso es inofensivo? ¿Por qué sonríe el barman? ¿La mujer se está yendo del bar porque teme al oso? ¿Ustedes qué me podrían decir respecto a todas estas preguntas? ¿Podrían responderlas? No saben esas respuestas, exacto. ¿Qué necesitarían para poder responder esas respuestas? Y más datos para buscar la relación a esas preguntas. Exactamente. Uno podría inferir, ¿no? Como hicieron ustedes, ¿no? Decimos, bueno, qué sé yo, podríamos decir que son pareja y la verdad que no hay suficientes datos, pero qué sé yo, son ellos dos solos, están con un oso, capaz que se conocen seguro, porque, qué sé yo, no sé, o por ahí son clientes habituales del bar y no sé si son pareja, podríamos inferir y casi ni siquiera se puede. El oso tiene dueño y está en una actitud amistosa, podríamos decir que es un oso criado en cautiverio, porque no es un oso salvaje, seguro, porque si no ya estaría comiendo o la gente estaría aterrada. El oso es inofensivo y pareciera que esta es la que más se puede inferir, ¿no? Porque están todos como tranquilos, por lo menos están corriendo. ¿Por qué sonríe el barman? Y no sé, por ahí le cae simpático el oso o tiene mucho miedo y se ríe nervioso. ¿Y la mujer qué está haciendo? ¿Se está yendo? ¿Qué está haciendo? Pues tiene miedo al oso, capaz que vio el oso, estaba tomando un trago por acá, vio el oso y está corriendo. Bueno, está claro que este tipo de preguntas son preguntas bastante diferentes a las preguntas que estábamos haciendo antes, ¿entiende? Entonces va a haber un conjunto de preguntas que con un cierto volumen o conjunto de datos que nosotros tengamos, vamos a poder responderlas y que probablemente si las podemos responder es porque son preguntas descriptivas, porque hablan sobre las cosas que ocurren en ese set de datos o conjunto de datos que tenemos. Y va a haber otras preguntas que empecemos a hacer que con ese volumen de datos no vamos a poder responder, vamos a tener que ir a buscar más datos. Esto quiero que se entienda claramente, ¿está bien? Entonces, ahora seguimos. Entonces, estas preguntas, como las otras preguntas eran de descripción, estas preguntas son preguntas exploratorias que tratan de entender la relación, fíjense que tratan de entender la relación entre todas las personas y animales u objetos que vemos acá, ¿no? Eso, cuando nosotros exploramos en un conjunto de datos se podrían llamar variables, ¿no? Entonces, cuando nosotros exploramos las relaciones entre uno y otra variable, o uno u otra persona o elemento que aparece en esta imagen, y tratamos de entender, che, son pareja, el oso va a morder o es inofensivo, la mujer tiene miedo, ¿por qué sonríe el barman? ¿Está mirando a este, o sonríe de nervios? Bueno, estamos haciendo preguntas exploratorias, estamos haciendo una exploración de los datos, que es bastante distinto a describir los datos. Entonces tenemos la descripción por un lado, que tiene sus características, habla sobre las categorías, propiedades de los elementos que sí vemos y todas las cosas que sí podemos decir de ese conjunto de datos que tenemos. Y hay otras preguntas que son exploratorias que tienden a buscar relaciones o cosas que en principio no son tan evidentes que se podrían generar con esos datos o en realidad necesitaríamos tener un conjunto de datos más grandes para poder verificarlas. Uno puede suponer, pero nada más que eso. Entonces, claramente las respuestas, las preguntas estas no las vamos a poder responder, vamos a necesitar más datos. No podemos responder esta pregunta, pero nos sirve para buscar más datos. Entonces, estas preguntas nos están dando de alguna manera, no solo nos están diciendo que no tengo la respuesta de cada una de ellas, sino que nos están dando pistas de decir, mirá, el conjunto de datos que vos estás usando para poder llegar a entender lo que sucede en la escena, que era el objetivo principal, no te está alcanzando. Esto es una foto, deberías tener una película, deberías tener algunos otros datos más que te permita, alguna información más, datos más que te permita poder responder estas preguntas. Entonces, por ahora, no podemos responder estas preguntas que son exploratorias. Ahora vamos a sumar nuevos datos. Ahora tenemos esta imagen y le agregamos esta imagen. Y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Podemos responder alguna que otra pregunta más? Ahora que aumentamos la cantidad de información, tenemos otro volumen de datos. Fíjense, acá está el osito igual,
poniendo el hocico en la bola, esta persona es esta persona es esta, y parece que están como dentro del mismo bar, ¿no? Porque luce como el mismo bar, esto pareciera estar enfocado dentro del mismo bar. Y entonces, ¿cuál pregunta podemos responder ahora con este volumen de datos nuevos que tenemos? ¿Los clientes son pareja? A ver, ¿podemos responder eso? El oso parece inofensivo. El oso parece inofensivo. Esta es una de las que podríamos, ¿no? Porque siguen las caras de tranquilidad, el oso está ahí, no mordió, no, aparentemente no mordió a nadie, si hubiera mordido a alguien, no estarían jugando al pool tranquilamente. Dice, pero por más amistoso que se vea el oso impredecible, no se puede asegurar que es inofensivo. Bueno, está bien, es discutible, ¿no? Por ahí nos están diciendo que habría indicios de que sí, pero necesitamos más datos, perfecto. Las personas son temerarias, eso es otra cosa que puede ser. La mujer no le teme al oso, pareciera que no, ¿no? Porque si sigue estando acá, ya lo que vimos es que no se iba. Ahora lo que estamos viendo es que se pusieron a jugar, entonces la mujer en realidad no se fue, no se estaba yendo porque le teme al oso, está jugando ahí con el oso al lado. Perfecto. Bueno, entonces, ven cómo a medida que vamos incorporando información, hay algunas preguntas que vamos a poder responder y otras no, otras podemos discutir, o otras nos están diciendo que, che, los clientes son pareja y podríamos decir, no mucho, ¿no? Juegan al pool entre los dos, qué sé yo. Tiene dueño y qué sé yo, podría ser. Es inofensivo, pareciera. ¿Por qué sonríe el barman? Acá no hay pistas. Y la mujer se está yendo, ya sabíamos que la mujer no se está yendo. Estamos seguros que no le teme al oso porque está otra vez, sí, salvo que sea una persona que está tratando la fobia, pero es medio raro, ¿no? Tratar una fobia al oso haciendo esto. Entonces, estas son las que más se pueden responder. Aparentemente el oso sería inofensivo y aparentemente la mujer no se estaba yendo y no le teme al oso. Entonces, las demás preguntas, ¿cómo las respondemos? ¿Cómo piensan que tenemos que responder las preguntas que no pudimos responder? Buscar más datos, exactamente. Entonces, fíjense cómo las preguntas no solo tienen la función de entender lo que pasa y de explorar los datos o de escribir los datos, sino también nos abren o nos muestran la necesidad de tener más datos. Entonces necesitamos más datos y acá vienen nuevos datos. Acá hay un montón de nuevos datos. Fíjense. Está esta imagen, pero aparece esta también, aparece esta imagen también y aparece esta imagen también. ¿Sí? Y ahora, con todas estas imágenes, podemos responder la pregunta, ¿los clientes son pareja? ¿Podemos responder esta ahora? La mujer y el hombre son pareja, perfecto. ¿El oso tiene dueño? Acá me dice Javier que sí, exacto, sí, tiene dueño, parecía que sí. Las dos primeras las podemos responder claramente, porque mirá, acá están de picnic, acá están en lo que podría ser su casa, acá están unas fotos más cercanos ellos dos. Bien. A ver, ¿qué más? Esas dos ya está. Ahora, ¿por qué sonríe el barman? Esta no la pudimos responder. Entonces, puede pasar que cuando ustedes, por más que empiecen a recolectar bastante más datos que los datos que tenían originalmente, puede ser que haya preguntas que no puedan responder. Entonces, ahí está lo que les decía Pablo de estos dos niveles. Si siguen buscando esa respuesta, porque por ahí es ultra necesaria para el objetivo, vamos a tener que seguir trabajando con los datos, buscar más datos. Pero si por más que busquemos muchos datos y hagamos un esfuerzo, porque esto también tiene sus riesgos, su tiempo, sus recursos, su dinero, ¿se acuerdan? Todas las cosas que hay que hacer. Y por ahí, por más datos que vayamos buscando, por más que los trabajemos, nunca vamos a poder responder esta pregunta, entonces hay que flexibilizar el propósito. ¿Se entiende por qué es un ida y vuelta? Porque no siempre se puede responder la pregunta de la consigna, no siempre se puede tomar el primer enfoque del punto de partida. Es más, es sano que el primer enfoque que se haya planteado como problema vaya cambiando, vaya mutando, porque eso está queriendo decir que nosotros estamos teniendo un mayor entendimiento, un mayor trabajo de los datos, vamos conociendo en dónde nos estamos metiendo y podemos encontrar nuevos enfoques o enfoques más interesantes que se ajustan más al propósito o a la esencia de la consigna o al disparador que nosotros tuvimos. Entonces,
para responder esa pregunta, capaz que fuimos a buscar datos que por ahí no estaban. Ahora, este barman habría que buscar más datos sobre el barman. El barman no apareció más en los datos que tenían. Fue una cosa, una cuestión eventual. Capaz que otra cosa importante, si hubiéramos empezado con este conjunto de datos y después con este, y después con este, y después con este, y después con este, por ahí el barman no hubiera aparecido porque no hubiera estado, no hubiera sido alguna variable que se describiera ninguna, y acá solamente aparece como si fuera otro elemento más, y no, por ahí a nadie se le hubiera ocurrido preguntar por qué sonríe el barman, o no hubiera sido de interés o no hubiera sido relevante. ¿Está bien? Por el orden en que nosotros podemos ir recolectando los datos, que eso también va a cambiar las preguntas que hagamos nosotros. Sí, Hernán, lo que quería comentar es que a veces pasa que cuando uno va a buscar datos va con una hipótesis, ¿no? Porque en realidad uno no sabe bien a dónde tiene que ir, pero se plantea un posible escenario. Entonces se empieza a hacer preguntas y puede pasar que con el tiempo va levantando más datos y descubre que cierta pregunta no es de utilidad para resolver el problema. Entonces, bueno, finalmente puede decidir que esa pregunta sale del conjunto de preguntas porque cambió la hipótesis, porque encontré que mi objetivo, me estaba yendo el objetivo con una pregunta que la verdad no me daba datos que fueran relevantes para resolver la problemática, ¿no? Entonces, puede pasar eso. Siempre acuérdense que entre cuando me faltan datos o no encuentro respuestas, pueden pasar dos cosas: o los datos están incompletos o tengo que ajustar mi hipótesis, ¿no? Son siempre las dos cosas que van a haber en los ciclos de datos. Así que bueno, eso nomás. Bien, buenísimo, Pablo, gracias por la aclaración. Entonces seguimos, vamos a seguir a ver si volvemos a la consigna original y decimos, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Podemos dar una idea? ¿Podemos contestar esta pregunta del inicio? Ahora, bueno, ahora tenemos más información, pero en realidad sabemos que son parejas, sabemos que el oso es amistoso, sabemos que la mujer no le teme, pero no podríamos describir qué es lo que está sucediendo ahí con los datos que tenemos. Necesitamos más datos. Entonces, acá hay nuevos datos. Acá los datos vienen en otro formato, vienen datos en texto, no son imágenes. Entonces, fíjense, ellos se llaman Mark, de 61 años, y Dawn, de 51 años, ambos Dumas. Entonces ya sabemos que están casados. Es un oso pardo, se llama Billy, tiene 18 meses. La pareja está constantemente acompañados por el oso, lo tienen desde cachorro de 6 meses de edad. Mark y Dawn son clientes habituales de bar. Mira, acá ya el dato nos está respondiendo una pregunta. Billy ve a Dawn como su madre, el oso ve a la mujer como su madre. Billy fue uno de los 3 cachorros nacidos en un zoológico privado de Ontario, Canadá. Acá aparece un dato geográfico, fíjense, están en Canadá. Ambos viven cerca de Vancouver, Canadá. Y como cuidador de animales, el señor Dumas acá nos está dando, además que Mark es cuidador de animales, entrena bichos de todas las formas y tamaños para trabajar en películas comerciales de televisión. ¿Se entiende? Ahora aparecieron un montón de datos, muchísimos más datos, en otro formato, pero aparecieron. Y ahora podríamos decir qué está sucediendo acá. Y ahora tenemos un poco más de información para poder contestar esta pregunta original, este disparador, esta consigna que teníamos, que en el caso paralelo, cuando estamos hablando de política pública, sería no lo que responde la política pública. Entonces, ¿qué podemos decir? Y bueno, podemos decir, los clientes del bar son Mark y Dawn, Dumas, están acompañados de su oso pardo Billy, a quien llevan a todos lados. Billy es un oso inofensivo porque nació en cautiverio y lo criaron desde cachorro. Además, Billy considera a Dawn su madre. Al ser clientes habituales del bar, no es la primera vez que van acompañados de Billy y el barman le causa gracia la compañía tan peculiar de clientes. ¿Está bien? Entonces, ahora podemos dar una explicación, una respuesta de lo que realmente está pasando ahí con datos. Fíjense que esta explicación es mucho más detallada, más ajustada a la realidad que la información que ustedes podían manejar con el primer conjunto de datos, que se podían describir muy pocas cosas, se podían inferir, pero no estaban verificadas esas inferencias, y uno podía hacer hipótesis, como decía Pablo, ¿no? Uno puede decir que son hipótesis, que son pareja, que es un cliente habitual del bar, que el barman ríe porque le causa gracia al oso, pero en realidad
no podíamos decir mucho más, y eso que decíamos estaba en forma de hipótesis. Estábamos generando un montón de hipótesis que nos daban la pista de que necesitábamos más datos para poder verificar esa hipótesis o formular nuevas hipótesis, ratificarla o rectificar. Bien, todo esto, lo que hicimos hasta acá, es análisis. Todo lo que hicimos con los datos acá, en este ejemplo, que es, digamos, simpático para que lo recuerden, porque un oso en un bar es algo que no se olvida, es análisis de datos. Eso es lo que Pablo va a explicar como análisis de datos, que lo va a explicar con un ejemplo más cercano a las cosas que nos van a tocar a nosotros en la administración pública, ¿no? Nosotros no nos vamos a cruzar con osos, ¿no? O ese es el deseo, ¿no? Esperamos que no. Pero, bueno, entonces, el análisis que hicimos, bueno, dimos un diagnóstico de la situación respondiendo preguntas descriptivas y exploratorias, ¿no? ¿Qué pasa y por qué? Y eso era, el problema era comprender el tipo de situación que estaban viviendo las personas de la imagen. Entonces, hasta acá, todo el esfuerzo que hicimos en describir, en hacer preguntas descriptivas, en tratar de diferenciar las cosas que son datos existentes de las cosas que podemos explorar o inferir, de hacer preguntas exploratorias para ir buscando o permitiéndonos tener más datos para poder explicar y responder esta pregunta. Bueno, todo ese esfuerzo que hicimos nosotros con ese conjunto de datos que fue creciendo y que fuimos entendiendo mucho más la situación, fue análisis de datos. Dimos un diagnóstico, o sea, ¿cuál fue el diagnóstico? Este fue nuestro diagnóstico, ¿no? Los clientes del bar están acompañados de un oso, se llevan a todos lados, es inofensivo, nació en cautiverio, lo criaron de cachorro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es nuestro análisis de la situación. Ahora, fíjense lo que nos permite trabajar con datos, ¿no? Ahora me voy a Canadá, ¿no? Ahora me quiero ir a viajar a Canadá, me dio curiosidad por el tema ¿será que es un país muy raro, que hay osos en los bares? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de lo que sé, ¿de qué manera o qué puedo generalizar? ¿No? Voy a hacer preguntas y decir, che, yo estuve analizando un caso particular de un bar donde había un oso. ¿Y qué puedo generalizar de lo que sé cuando yo vaya a Canadá y trate de ir a otros bares? ¿Y qué puede llegar a pasarme si yo quiero llegar a hacer algo con esto? Bueno, lo que sucede en Vancouver con Billy, ¿no? Que es lo que acabamos de analizar con nuestro caso particular, sucede en otras ciudades de Canadá. Si yo me voy a Toronto, por ejemplo, y entro a un bar, ¿tendré alguna posibilidad de cruzarme con algún animal en el bar? En Vancouver, ¿todos los bares aceptan animales salvajes? ¿Habrá otros tipos de animales salvajes? Tigres, águilas, no sé, que aparezcan en los bares. ¿Es común que haya parejas que tengan mascotas de animales salvajes? Esto es otra cosa que se podría generalizar, ¿no? Porque ahí la vimos en un bar, y fueron una sola pareja, pero podría haber otras parejas que tengan animales salvajes. Bueno, todas estas preguntas, cuando yo voy a tratar de, entendiendo un caso particular, con un conjunto de datos particular, ir a la muestra, a la población, a todo el lugar donde sucede eso, al país que lo contiene, son preguntas inferenciales. Son preguntas que yo podría hacerme para ver si todo este entendimiento de la situación que yo hice en este análisis me sirve para anticipar, para poder pronosticar de alguna manera qué me puede llegar a pasar si yo viajo a Canadá. ¿Se entiende? Ahora lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de generalizar. Estoy tratando de ver cuán útil es toda la información que yo recabé, ese modelo mental que yo me hice cuando estuvimos analizando el caso del oso, el caso del bar en el oso y qué pasaba. Bueno, yo trato de ver, che, ¿será todo el país así? ¿Será Canadá, que son toda gente muy rara y que hay animales salvajes por todos lados o que es común? Bueno, estas preguntas yo podría hacérmelas para poder entender mucho mejor la cultura del país de Canadá o la cultura de los bares o qué tipo de mascotas tienen las parejas. ¿Está bien? Entonces, este tipo de preguntas ya son preguntas inferenciales. Entonces, de lo que sé, ¿qué puedo predecir? Si voy a un bar a Vancouver, ¿qué probabilidades tengo de ver a Billy? ¿No? Acá me fui a Vancouver. Che, ¿tengo probabilidades de ver a Billy? ¿Yo podría adoptar un oso pardo de 6 meses en Vancouver? ¿Esto podría ser o no? ¿Cuán fácil es eso? Y si me encuentro con Marky Down, ¿podré jugar con Billy? Estas son preguntas que intentan predecir lo que podría llegar a pasarme
si a mí me interesó tanto el caso y con el conocimiento que tuve de analizar lo que pasó en ese bar en Vancouver, ¿qué me pasaría a mí si yo voy a ese lugar? Si trato de llegar a ese lugar y con la información que tengo, trato de predecir cosas que podrían pasarme, entendiendo o con el conocimiento que yo ya tengo, con el modelo mental que me hice de la cabeza después de analizar todo el caso del oso. Entonces, esas dos tipos de preguntas, las inferenciales y las preguntas predictivas, son cuestiones propias de la analítica de datos, ¿no? Estamos formulando preguntas inferenciales para generalizar el alcance del análisis, para ver si ese caso aplica a un montón de otros lugares que están cercanos, pero podrían, digamos, responder a la misma lógica de lo que analizamos en el caso puntual, y preguntas predictivas para saber qué puede suceder, ¿no? Para saber qué podría ocurrir en el futuro si yo decido viajar a Vancouver y ver si me puedo encontrar con Billy, si es tan fácil adoptar un oso, si cualquiera lo puede hacer. En función de toda la experiencia que tuvimos con la analítica, ¿no? Entonces, esto nos permite tomar decisiones informadas sobre la base de la situación puntual que analizamos y poder predecir o recomendar acciones. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto de la diferencia entre análisis y analítica y que hay distintos tipos de preguntas? Esto ahora lo van a ver con Pablo con un ejemplo más puntual, más cercano a lo que veníamos trabajando, pero la idea del oso primero es que les impacte, no se olviden fácilmente el ejemplo del oso, ¿no? Y después es sacarlos del lugar típico del conjunto de datos de un dataset y tratar de entender que una imagen también es un conjunto de datos, que hay cosas que son reales y que podemos tener porque las podemos describir, y hay otras que las podemos suponer y que para verificar si esas suposiciones son correctas necesito más datos y que por ahí juntar más datos no me responde todas las preguntas, entonces tengo que decidir si sigo juntando datos o flexibilizo un poquito lo que quiero contar o la consigna. Y después, una vez que hago todo ese análisis, que describo y exploro los datos, entiendo las relaciones entre los elementos, en este caso de la imagen, yo entendiendo muy bien eso, me hago un modelo mental, trato de entender esa situación puntual y trato de ver si ese modelo mental, toda esa experiencia que obtuve, entendiendo muy bien los datos, haciendo un análisis de los datos, sirve en otros lugares, sirve para otro conjunto de datos. Y trato de hacer inferencias y de prescribir, o sea, trato de ver si en todos los bares hay un oso en Vancouver, si eso se puede generalizar o es un caso particular, incluso predecir si yo llego a conocer qué probabilidades tengo de cruzarme con ellos dos, con Mark y Down, en un bar de Vancouver, y en tal caso si puedo jugar con el oso y si puedo adoptar un oso. Entonces, depende de mis intereses, lo que yo quiera inferir o lo que yo quiera predecir. ¿Está bien? Entonces, estas cuestiones, la descripción, la exploración, la inferencia y la predicción son distintos tipos de preguntas, distintos tipos de acciones que vamos a tener que trabajar cuando nosotros nos encontremos con los datos y empecemos a justamente utilizarlos para ir descubriendo cómo responder esa pregunta inicial, esa consigna inicial o a ese problema inicial, incluso si ese problema inicial es válido o está bien enfocado, porque podríamos, otra vez, como dijimos en el caso del colesterol, por ahí no está centrado en el problema del ejercicio, sino está centrado en, no sé, la cantidad de azúcar que comes o la cantidad de grasa que comes, o en cómo es tu estilo de vida en general y no necesariamente atado a el ejercicio físico. ¿Está bien? Bueno, dudas, consultas, preguntas. No sé si Pablo querés agregar algo. No, yo lo que quería agregar que a nosotros mismos nos pasó, Hernán, cuando arrancamos con todo esto, que concepto análisis, analítica, ciencia de datos, está todo como mezclado en la misma cosa y la verdad son parte, pero todo depende de lo que queremos hacer nosotros con los datos. Entonces, siempre que se habla de análisis es eso, lo que vimos recién, ¿no? Un estudio, lo que llamo un estudio. Levanto unos ciertos datos y saco conclusiones. Eso es análisis de datos. Lo van a ver todo muy entremezclado en la bibliografía, donde lo lean, pero análisis es eso. O sea, yo recolecto datos,
me hago preguntas, sigo recolectando datos para resolver la pregunta que me hice, lo que quiero entender, el problema que quiero entender, y entonces finalmente saco una conclusión. Eso es análisis de datos, ¿sí? Pero si yo quiero analizar datos y mantener un sistema que procese una fuente de datos permanentemente para sacar predicciones, como decía Hernán recién, haciendo la extensión a una población y sacar un modelo predictivo que me dé respuestas todo el tiempo, entonces ya estoy hablando de analítica, ¿sí? Quiero resaltarlo porque en la bibliografía no está nada clara esa diferenciación, pero es así, ¿no? Cuando yo uso datos para todo el tiempo generar eh, qué va a pasar o qué puedo hacer para que no pase esto, eso se llama analítica. Y lo que es ciencia de datos es una parte de la analítica, porque es, digamos, la ciencia que se usa para resolver la analítica. Aunque mucha parte de la ciencia de datos usa análisis de datos para llegar al modelo. Por eso está todo mezclado, ¿no? Pero análisis es resuelve un caso levantando datos y saca una conclusión. Analítica es un sistema que puede ser capaz de extender a una población más grande y predecir cosas en una población más grande con datos nuevos que le están entrando permanentemente. Y ciencia de datos es como la herramienta que se usa para esas cosas. Así que quería aclarar porque está muy difuso todo eso en la explicación de toda la bibliografía que hay sobre el tema. Bueno, y Bien, ya buenísimo, Pablo. Acá José Luis dice, antes de plantear preguntas tengo que tener en mente a dónde apunta mi análisis. Y es como el ovillo, ¿no? La punta del ovillo. A veces las preguntas te aclaran el tipo de análisis que haces o a veces un análisis con una definición bien correcta te orienta para ir haciendo preguntas, pero va a ir mutando, puede ir mutando. El mismo análisis te pueden llegar a entender, puedes llegar a entender haciendo el análisis que si el enfoque original estaba bien apuntado o por ahí que hay que hacer una redefinición del análisis, ¿no? Esto como dijimos, fíjense, si nosotros íbamos a juntar datos y nos encaprichamos con que queríamos saber por qué sonríe el barman y por ahí no llegábamos nunca a tener eso, bueno, por ahí hay que flexibilizar el objetivo del análisis y cambiar el enfoque porque las preguntas no las puedo responder y me están diciendo que por más que junte datos no lo tengo. Entonces redefino un poco el análisis, hago y eso me va a permitir hacer otras preguntas. Entonces es como un ciclo. ¿Cuál es la situación deseada a raíz de ese análisis? Bueno, hay disparadores, ¿no? En general acá lo que queríamos, la situación deseada era conocer qué era lo que pasaba en ese bar y con esa foto no podíamos responder, necesitábamos más datos. ¿Eh? Eso es el tema, sí, digamos, que tratamos. lo importante siempre es que las preguntas tiendan a ser abiertas, ¿no? Porque el problema es que uno se pregunta, por ejemplo, quiero tener un sistema que me ayude a resolver la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, no quiero que ataquen a la gente, no quiero que lo roben a la gente. Ese tipo de planteos no sirve porque entonces uno va a buscar algo que sea para que no ataquen a la gente en vez de preguntarse por qué aparece este problema de seguridad, ¿no? Entonces uno empieza a investigar por qué hay inseguridad, qué pasa. Hay gente que no tiene recursos, bueno, empieza a investigar por qué pasa la cosa y no qué tengo que evitar, ¿sí? Porque si me pongo a ver qué tengo que evitar, siempre va a haber algo que me permita que eso no pase o que tienda a que eso no pase, pero no resuelve el problema, está como paliando la consecuencia, ¿sí? Entonces, ahí habría que hacerse preguntas siempre abiertas que a medida que uno recolecta datos, empieza como a entender mejor el problema. Y de ahí va el análisis de datos, ¿no? Es decir, saber qué preguntas hacerse para que aparezca realmente el problema y no quede tapado por una presuposición como pasaba con lo del oso, ¿no? Debe ser que el oso entró ahí y le están queriendo servir un trago y yo, todo ese tipo de presuposiciones que uno hace que encima le hacen ir a levantar mal los datos también y hacerse preguntas equivocadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tener en mente a dónde apunta el análisis es más que nada fijarse si puedo abrir mi mente a tratar
de encontrar qué es lo que está pasando más que resolver el supuesto problema que me están contando, ¿no? O que yo también presumo. Ese es el problema básico. Así que, bueno, Hay un ejemplo interesante con eso de redefinición que llevó muchos años. Fíjense que la medicina siempre aceptó que la vejez es algo, es muerte natural, ¿no? Cuando uno muere de viejo, eh, es porque moriste de forma natural y eso fue aceptado. Y que una cosa era la vejez y otra cosa las enfermedades. Hasta que hubo alguien con la mente abierta de preguntarse, che, ¿y si tratamos a a la vejez como una enfermedad, qué pasaría? ¿No? Y eso es una pregunta abierta y toda esa pregunta abierta abrió todo un campo de investigación de tratamiento anti-age o anti-envejecimiento y hubo un montón de descubrimientos científicos y se hicieron avances muy grandes y solo partiendo desde una pregunta que cambió, hizo una redefinición de un problema que un montón de expertos nunca se habían preguntado en su tarea, porque otra vez, como decía Pablo, nadie tuvo hasta ese momento la mente lo suficientemente abierta para ver al envejecimiento como una enfermedad. Y a partir de eso hacer un montón de cosas, y bueno, se descubrieron temas de los telómeros y demás. ¿No? Entonces, este es digamos, la potencialidad de tener la mente abierta para trabajar con datos, ¿no? No sesgarnos o no tener la visera y dejar de lado los cuestionamientos, no, justamente cuestionarse, decir, che, ok, yo necesito un problema de partida, necesito un problema de partida, pero por ahí estoy abierto a que la definición de ese problema o que ese problema puede no ser el que tenga que resolver. Y eso lo tiene que tener en claro uno y la persona que le pide que se resuelva ese problema, eso es lo más difícil, ¿no? A veces pasa. Pero bueno, son 11:35, si les parece, hacemos 10 minutitos para descansar la neurona y después retomamos. ¿Sí? Bárbaro, bien, buenísimo entonces. entonces acá estamos. Bueno, entonces, pasado este tema, vamos a ver ya medio que van entendiendo por qué analizar datos para adoptar tecnología, ¿no? Y aparte, es bueno aclarar que si bien ahora está el auge de la ciencia de datos y el análisis y bla, 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 siempre que uno quiera adoptar tecnología, habría que hacer este tipo de análisis, ¿no? O sea, ir a relevar datos en los destinatarios para ver qué es lo que está pasando realmente y cuál es la mejor solución a esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, vimos que nos hicimos preguntas, pero lo que pasa, y esto lo vemos mucho con Hernán en los proyectos que intervenimos en la ONTI, nos preguntamos erróneamente cómo aprovechamos las ventajas de esta tecnología de punta, ¿no? Sale inteligencia artificial, sale ciencia de datos, sale, no sé, un nuevo sistema de servidores que es hiperconvergente, se entiende, más o menos qué es la hiperconvergencia, pero entonces, bueno, ¿cómo puedo aprovechar las ventajas de esta tecnología? En realidad, primero tendríamos que ver si representa alguna ventaja para el problema que yo tengo, ¿sí? Porque por más que sea una tecnología que soluciona cierto problema, tengo que ver si ese problema coincide con el que yo tengo. Entonces, esto es muy común que nosotros, cuando analizamos proyectos en ONTI, nos encontramos con que los organismos no tienen muy clara la descripción de la problemática, o sea, en la descripción que nos ponen en el proyecto no tienen muy clara la problemática que están queriendo resolver. Eh, entonces, por eso digo, ¿sabemos realmente cuál es el problema? Para eso, la verdad, no nos queda otra que ir a averiguar a dónde está la demanda, a ver cuál es el problema, porque aparte la demanda está contada por quien está lastimado por algo, hay algo que no le funciona, y bueno, está expresado según lo que el destinatario sufre, ¿no? Pero hay que ver si eso que está diciendo es realmente el problema. Por eso está bien escucharlos, pero levantarse e ir a ver qué está pasando, levantar datos, como veíamos recién en lo que les mostraba Hernán, para poder ir entendiendo cuál es el problema que se está teniendo.
Eh, como yo les decía, en seguridad, si yo quiero resolver el tema de inseguridad en las calles, eh, puedo, si quiero, viendo que hay tecnologías muy buenas que detectan rostro, entonces, bueno, contratar una tecnología de inteligencia artificial para detectar rostros e identifique una persona que se la conoce que ha cometido ciertos delitos. Pero, bueno, ahí aparecen muchos problemas, ¿no? Que por ahí ese sistema fue entrenado en Estados Unidos y entonces voy a tener sesgo en la persona que detecto. De hecho, en Estados Unidos mismo implementaron ese tipo de sistemas y han tenido problemas legales porque se ha acusado de criminal a una persona que, claro, era de raza negra, pero era una persona totalmente honorable, tenía su trabajo, era un abogado, y resulta que una tecnología, una inteligencia artificial que reconocía rostro, lo detectó como que coincidía con un ladrón de una joyería de la misma ciudad, y entonces tuvo que estar 2 días preso hasta que se dieron cuenta que se había equivocado el sistema, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas pasan porque quizás se está enfocando la solución del problema desde un lugar que no es el problema, hay que atacar el problema desde otro lado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre partimos de una hipótesis que parte del supuesto de lo que escuchamos. Parece tengo tal problema, se podría solucionar así o asá. Bueno, vamos a ver si realmente desde una hipótesis de lo que escuchamos, lo que vemos, lo que se están quejando, vamos a relevar datos y vemos si nuestra hipótesis coincide con la demanda real de los destinatarios reales, ¿no? Porque la hipótesis está muy buena, como vimos en las fotos de Hernán. eh, yo podía pensar que el oso se había metido ahí, que la mujer se estaba yendo, pero después cuando empieza a relevar qué es lo que está pasando en la realidad, empieza a cambiar ese tipo de hipótesis, ¿no? Y entonces, cuando ya relevamos qué es lo que está pasando, que ahí lo que les mostró Hernán fue completando con más fotos que daban más información, entonces empezamos a ver eh, si con esos datos puedo entender el problema. ¿Entendí bien el problema que había o era otro? ¿Sí? Entonces, hay siempre este ciclo, ¿no? Donde yo me fijo cuál es el problema, relevando datos, de los datos que relevo, veo si coincide con la demanda y si no empiezo a ajustar hipótesis o voy a relevar más datos, ¿no? Entonces, una vez definido el problema, ahí sí puedo plantear una solución tecnológica para resolver este problema. Si una vez que tengo conceptualmente resuelto y definido el problema, entonces sí puedo pensar en una solución tecnológica que puede estar hecha o que yo tengo que diseñar. Entonces, bueno, ahí vemos cómo es un ciclo de proyecto de adopción IT con un diseño basado en datos. Tenemos destinatarios que tienen una demanda. Me falta esto, me duele tal cosa, no sé por qué esto no funciona así o asá. Entonces, hay un problema. Lo que pasa es que todavía estamos viendo de lo que se está quejando el destinatario, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, formularse preguntas, hacer un plan de relevamiento de datos en función de la hipótesis que me genera el problema que se ha detectado, ¿sí? Porque hasta ahora yo lo único que sé es tengo tal problema. Tengo que ir a definir si realmente ese es el problema, cuál es realmente el problema que hay atrás de todo eso. Entonces, bueno, empiezo a preguntar cosas en función de ese problema detectado, hago un plan de relevamiento de datos y voy en campo a levantar encuestas, ver qué pasa, bueno, lo que sea necesario hacer para levantar información que me permita a mí definir bien el problema. Entonces, ahí sí hago con los datos análisis y diseño, como habíamos visto recién con el ejemplo de Hernán, y entonces, una vez que tengo ese análisis, puedo plantear una solución conceptual. Bueno, esto se puede resolver de esta manera, ¿sí? Entonces, esa solución conceptual es un planteo que estoy haciendo en función de lo que yo detecté en los datos, ¿sí? Lo que estuve deduciendo en lo que me dicen los datos con la descripción
y en lo que yo puedo inferir a partir de aplicar estos datos en una población más grande. Entonces, otra vez, tendría que verificar que esta solución conceptual realmente aplica a estos destinatarios, a todos, porque yo relevé datos para ir teniendo una idea, hacer un análisis, entender mejor el problema y hacer una solución conceptual, pero ¿aplica a todos? Bueno, para eso lo que tengo que hacer es validarla con destinatarios, ¿sí? Siempre este ciclo va a estar presente en cualquier proyecto y más aún en uno que está basado en datos, ¿no? Entonces, una vez que doy vueltas a este ciclo y tengo una solución conceptual bien definida, entonces ahí sí puedo pasar a la etapa de implementación. En muchos proyectos pasa que con un ciclo solo de estos, por ahí varios de estos, acá, ¿no? Hasta tener una buena solución conceptual, se puede pasar una implementación eh, a partir de distintas pruebas de concepto que permiten validar ese sistema con los destinatarios y volver a hacer todo este ciclo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer como también ciclos de implementación, ¿no? Porque si yo tuviera ya resuelta la solución conceptual desde la primera vuelta, bueno, ya iría a implementar y estamos listos. Pero muchas veces, sobre todo cuando la docencia de tecnología está basada en una problemática que se releva con datos, entonces esta implementación puede tener también varios ciclos y varias pruebas de concepto que van creciendo en distintos prototipos que se van haciendo cada vez más grandes hasta que termina siendo la solución final, ¿no? Entonces, bueno, si bien uno podría hacerlo en un proyecto de un ciclo, que eso pasa con muchos proyectos de infraestructura, de tecnología, eh, o con una consultoría que haga varios ciclos para hacer un diseño conceptual y finalmente hacer una implementación. La verdad, lo mejor para un diseño basado en datos es usar metodologías ágiles porque en todo el ciclo, desde la demanda hasta que se va implementando, se puede hacer una validación con los destinatarios, ¿no? De manera que la implementación misma también va creciendo en etapas, hasta que termina siendo la solución definitiva, que está mucho más ajustada a esta demanda y a la resolución del problema, porque queda mejor definido el problema y la solución por eso se ajusta más a lo que se quiere resolver, ¿no? Entonces, por eso este tipo de proyectos de adopción tecnológica que se basa en datos, es mejor encararlo por este lado, ¿no? Porque aparte permite también hacer que el diseño esté más orientado a las personas, y todos los ajustes que se hagan sean porque ese ajuste mejora la orientación de la solución a lo que requieren los destinatarios. Entonces, bueno, para que nosotros hagamos una inversión en tecnología usando datos, para eso está el análisis, como les decía antes, y analítica de datos, que son metodologías y herramientas que permiten recopilar, limpiar, analizar y procesar datos, como vimos el otro día con los ejemplos de la bolsa de comercio, levantar esa tabla que me permite armar sistemas que me permiten hacer un seguimiento a largo plazo, o sea, con varios días que yo vaya acumulando en un sistema de ese tipo y a largo plazo puedo hacer una analítica de datos y tener un sistema predictivo que me permita tomar alguna decisión, por ejemplo, por decirlo de inversión. Se comprueba igual que no, los datos financieros son más bien movidos por cuestiones deterministas que se desconocen más que por una cuestión probabilística, así que van a ver que muchos de los sistemas de predicción financiera, todo ese tipo de análisis predictivo se ha abandonado eh, y se usa más la investigación social de lo que pasa con las empresas, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo con esto, lo que permite este análisis de datos es comprender y validar la demanda, refinar la definición del problema, como les decía, ese ciclo permite ir entendiendo mejor lo que le pasa al destinatario y eh, hacer una solución conceptual cada vez más ajustada a lo que necesita el destinatario, y entonces esa solución conceptual que sea finalmente algo que resuelve el problema y los destinatarios la adoptan. Dicen, ah, esto me sirve, esto me ayuda a resolver tal problema que yo planteé, ¿sí? La idea es que todo el trabajo que nosotros vayamos
usando en el diseño de la solución conceptual, finalmente termina en una implementación que vale la pena. O sea, que todo lo que invertí en tiempo, esfuerzo, infraestructura, todo lo que sea de dinero que se invirtió en eso, realmente aporte una solución al problema que me están planteando. Entonces, bueno, hay una comparación que está muy buena con el análisis y la analítica de datos, que es que principalmente es un arte, ¿no? Porque es muy parecido a la composición musical, ¿no? Uno tiene herramientas de diseño que le dicen cómo tiene que ser la estructura de una buena canción, ¿no? Los compases, cómo se arman, la cantidad de versos que habría que armar para que quede bien la rima, los tiempos, dónde va el estribillo, cuántas veces repetirlo. Bueno, hay toda una teoría y herramientas que permiten hacer un tema musical. Tenemos la teoría musical que nos dice qué combinaciones de tonos suenan bien, qué otras suenan mal. Pero lo que pasa es que uno puede usar toda esa teoría, armar una canción que cumpla con todas estas estructuras de una buena canción, cantidad de versos, tonos mayores con algunas mezclas de menores y alguna séptima que quede linda por ahí, pero el tema no tiene éxito, ¿sí? No funciona. ¿Por qué? Porque en realidad se necesita una parte que es creatividad, ¿sí? Se necesita una chispa de creatividad. O sea, todo esto son cosas muy necesarias. O sea, toda la teoría es muy necesaria, pero como es un arte, se necesita también una chispa de creatividad. O sea, estar pensando más allá de la herramienta en sí, ¿no? La herramienta en sí no me da, digamos, como la cosa que me permite probar, pero después de las pruebas yo tengo que ir viendo qué está pasando, y ese qué está pasando necesita creatividad. En el tema musical pasa eso, un tema sale porque de repente, no sé, qué lo inspiró al músico, combinó las cosas de una manera que hizo que el tema fuera atractivo, pegadizo, y bueno, resultó un éxito, ¿sí? Con el análisis de datos pasa algo parecido, es decir, nosotros tenemos herramientas varias, como le mostré el otro día, podemos hacer regresiones, árboles de decisión, correlaciones, ¿no? Tenemos fuentes variadas de datos, estructuradas, no estructuradas, fuentes diferentes que me permiten extraer datos, procesarlos y analizarlos. Tengo conocimiento de teoría de probabilidades estadísticas para hacer modelos predictivos. Todo muy bien, pero aparte puedo saber programar, ¿no? Cosas que son muy piolas para toda la etapa de análisis y diseño. Pero la solución final necesito hacerla aplicando una creatividad a todo lo que estoy viendo en lo que pasa con los datos, ¿no? Y necesito dar vueltas, así, vieron con un tema musical, uno prueba y si le cambio un tono acá, cambio este verso acá por allá, le cambio un tono aquí, vuelvo a tocar y no, saco esto y lo corro por allá. Bueno, con los datos pasa lo mismo, ¿no? Miro acá, hay una correlación, no, pero esto no me cierra. A ver, levanto más datos y vuelvo a hacer otro análisis y así hasta que saco una conclusión, ¿no? Por eso se lo llama un arte, ¿no? No es tanto una ciencia. La ciencia es la parte de ciencia de datos que es la probabilidad y la estadística para armar los modelos, pero lo que es el análisis y la analítica tiene también una cuestión de creatividad que es lo que nos permite sacar conclusiones o como se dice, hacer hablar los datos, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste el ciclo de análisis de datos. Esto lo saqué de un libro que está muy bueno, se lo recomiendo. Se llama El arte de la ciencia de datos, de este autor, Roger Penn. Él lo que propone es este esquema, lo saqué de ese libro. Este esquema habla de un ciclo grande, que sería el de diseño de todo un proyecto basado en análisis de datos, pero que él dice que internamente tiene 5 subciclos, ¿no? Donde esos 5 subciclos, todos se componen siempre de 3 etapas. Una etapa que es desarrollar expectativas, otra etapa que sería recolectar los datos en función de esas expectativas, y una tercera etapa que es ver si las expectativas coinciden con los datos que relevé, ¿no? Y eso en cada una de estas 5 etapas, pasa en cada una de estas 5 etapas o subciclos, pasan esas 3
etapas, ¿no? Y él entonces dice, todo el ciclo de análisis de datos consiste en hacerme preguntas, explorar los datos y analizarlos, hacer una construcción de un modelo que me muestre más o menos qué está pasando con las variables que están en juego ahí, interpretarlos y comunicarlos, ¿no? En definitiva, lo que nosotros hacemos, sea análisis o sea la analítica para generar una predicción o una prescripción, lo estamos haciendo para que comunicarle a alguien cuál es la solución que le puede dar a cierto problema que me plantea. Entonces, por eso siempre la etapa final, después de interpretar lo que está pasando, es comunicar el resultado. Y ahora en la comunicación tenemos esas tres etapas, ¿no? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Qué cosas voy a decir de lo que yo descubrí? Porque tiene que, lo que yo diga en la comunicación tiene que coincidir con lo que está esperando quien me está haciendo la pregunta. Entonces, por eso todos estos subciclos tienen esas tres etapas siempre. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entender un poquito esto. Eh, partiendo de lo que les comentaba antes, que tenemos una demanda de los destinatarios, un problema que detectamos en los destinatarios, entonces planteamos una hipótesis. Eso es necesario hacerlo porque es la primera postura que tomo para decidir qué datos voy a tomar, ¿no? No voy a investigar todo el universo, sino que de la demanda hago una hipótesis y con esa hipótesis empiezo a establecer expectativas, ¿sí? Este primer eh, paso de cualquiera de estos subciclos. ¿Sí? Entonces, establezco expectativas y ¿qué hago para establecer expectativas? Y bueno, me empiezo a enterar de qué se trata el tema, ¿no? O sea, bueno, está este problema y ¿qué busco? Bueno, a ver qué hay sobre el tema en libros. Puedo ver si hay expertos a los que le puedo preguntar. Che, está bien que vaya por acá. No sé, si estoy haciendo análisis de la influencia de las bebidas gaseosas en el colesterol y la diabetes en las personas, por ahí me conviene ir a preguntarle a un diabetólogo, y si soy médico, bueno, capaz que ir a un especialista en diabetes o a un cardiólogo que pueda hacer más de colesterol, o bueno, ir a leer no solo de la literatura, sino también consultar a expertos y mirar todas las disciplinas que están involucradas en ese análisis que me pidieron, porque por ello soy experto en datos y viene un médico a pedirme un análisis de colesterol y diabetes y la influencia que tiene de tomar bebidas gaseosas en esos parámetros. Bueno, yo soy analista de datos, necesito ir a considerar otras disciplinas para preguntar qué convendría relevar para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, una vez que yo voy resolviendo cuáles son las expectativas que debería tomar en este tipo de estudio, entonces voy y relevo datos. Y con los datos recolectados empiezo a validar las expectativas que establecí, ¿no? Porque esa es la idea del ciclo. Es decir, parto de una hipótesis, trato de ajustar lo más posible la hipótesis a la problemática, consultando literatura, expertos, disciplinas que estén involucradas, y entonces ahí sí armo el plan de recolección, voy a recolectar datos y valido las expectativas. Si las expectativas coinciden bastante alto con lo que pasó con los datos, bueno, tengo una hipótesis bastante ajustada. Y si no, bueno, tengo que volver y revisar las preguntas que me hice o los datos que relevé, ¿sí? Siempre ese es el ciclo. Entonces, bueno, a ver, eh, con un ejemplo práctico, supongo que tengo que organizar una cena de negocios en un restaurante, pero nos informan que solo es de pago efectivo. Entonces, ¿cuáles serían las expectativas que nos establecemos? ¿Cuáles son los datos que relevamos y cómo validamos los datos recolectados? A ver, aquí, ¿qué les parece con el problema este? Tenemos que ir a un restaurante que nos dijeron que es de pago efectivo, ¿sí? Y ¿qué expectativas estableceríamos? A ver si me pueden contar un poco acá en el chat. Ustedes saben eso. Vamos a tener que armar una cena. Saber quiénes irían, perfecto. Esa sería una pregunta, por ejemplo.
si todos están dispuestos a pagar en efectivo, sí, podría ser una pregunta. Vamos a centrar un poco la pregunta en si yo tengo que ir al restaurante ese y pagar yo, ¿no? Para centrar un poquito más el problema y que no nos vayamos por una cosa más grupal. Supongamos que yo tengo que ir a una cena de negocios y que yo tengo que ver cómo resuelvo el pago en efectivo en ese restaurante, de mi cuenta, ¿no? Paga cada uno. Claro, ahí está esa pregunta te la resolví ahora. Paga cada uno. Entonces yo soy participante de esa cena y entonces voy a tener que pagar en efectivo. Entonces, ¿cuáles serían las expectativas que generaría? ¿Cómo haría para generar expectativas, no? ¿Qué expectativas generarían? ¿Qué espero yo cuando sé que tengo que ir a un restaurante que es de pago efectivo? ¿Qué podría esperar? Podría ser un descuento, pero ¿qué otras preguntas? ¿Qué moneda aceptan bien? Calcular cuánto ya bien. Esa es la principal, ¿no? Porque si voy ahí, tengo que pagar en efectivo, no tengo la plata del bolsillo, va a ser difícil. Voy a tener que quedarme lavando platos. Es una cena de trabajo, por lo tanto debería saber si el resto tiene la posibilidad de darme factura para presentar mi trabajo, saber quiénes vienen, si es que tengo que dejar seña, posibilidad de descuento. Está bien, sí, esas son preguntas, sí. Eh, buscar sistema de menú online, buena pregunta. Sí, sistema de menú online. Día y hora para reservar ese día. Bien, sí. Bueno, vamos a ir por el lado de expectativa, es que es la que puso Viviana. ¿Cuánto dinero tengo que llevar? Eso es una de las más importantes, ¿no? ¿Cómo se figurarían cuánto dinero tengo que llevar? ¿Qué preguntas se hacen para resolver esa, ¿no? ¿Cuánto dinero llevo? Esa es una de las más importantes. Acá José puso a buscar si tiene menú online. Esa sería una forma de responder esta pregunta, ¿no? De cuánto dinero tengo que llevar. Promedio de gasto en el lugar. Eso está bien. ¿Alguna más? Cantidad de comensales confirmados. Si hace precio por menú fijo. Si esos son datos, digamos que me hagan precio, está bueno para poder hacer una reducción en el efectivo que tengo que llevar, ¿no? Pero, digo, lo más importante es cuál sería la expectativa más grosera de gasto que tengo que pagar en efectivo, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con la presentación. A ver. Entonces, volviendo a este esquema, partimos de una demanda, cenar en un restaurante de pago en efectivo, ¿sí? Esa es la problemática, esa es la demanda. Entonces, el problema es cuánto efectivo llevo. Entonces, planteo una hipótesis. Para plantear la hipótesis, empiezo a tratar de ajustar el alcance del problema, ¿no? Una forma de ajustarlo es consultar literatura relacionada, que sería en este caso, googleo el menú del restaurante para averiguar precios. Esa es una forma de consultar, ¿no? Extiendo la consulta a expertos, pregunto a amigos que ya fueron a comer en el lugar, por ejemplo, ¿no? Esa sería una, una forma de ajustar las expectativas de ir a ese restaurante. También si es un restaurante clásico o es especial, ¿no? Chino, japonés, árabe, por ahí cuesta más caro si es así. Y entonces en función de todos estos datos, yo planteo una hipótesis. Y bueno, veo que por persona voy a gastar 15.000 pesos, por decir algo, ¿no? Hoy no sé, no pongo precios así, pero la verdad, decir cuánto podría salir hoy día. Así que bueno.
planteo una hipótesis en función de todos estos datos que averigüé y voy al restaurante a comer, que eso sería la parte de relevar datos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les hice una pregunta de qué expectativas establezco? Después relevo los datos y después tengo que validar la expectativa con los datos. Entonces, hasta acá veníamos el primer paso. Establezco expectativas. Averigüé todo esto para decir hipótesis 15.000 pesos. Voy a cenar y recolecto los datos. Entonces recibo la factura que resultó ser de 16.700 por persona, ¿no? Entonces, el precio es el que esperaba y bueno, me pasó que estaba cerca, pero me salió más caro. Entonces, de esta situación es lo que se llama hipótesis ajustada, porque, digamos, si bien no la pegué con el valor, estaba cerca. Entonces se lo llama hipótesis ajustada y aprendí algo de estos datos, ¿no? Aprendí que la próxima vez tengo que llevar un 10% arriba del efectivo que había estimado. ¿Sí? Ven cómo se cumple el ciclo, ¿no? Y si está muy lejos, por ejemplo, si hubiera puesto, bueno, está entre 0 y 50.000 pesos, si bien hubiera entrado dentro de ese rango, el valor de 16.700, voy a poner láser. Si me hubiera entrado este valor de 16.700 en el rango de 0 a 50.000, no me permite saber cómo corregir ni mi hipótesis ni cuál es el dato que tengo que relevar, ¿sí? Porque en realidad, al ser tan amplio, la hipótesis que tengo no me sirve para sacar ninguna conclusión, no aprendí nada de la situación. Entonces acá lo que tengo que hacer es ajustar mi expectativa, ¿no? Cambiar mi hipótesis. Lo otro que puede haber pasado es que si está muy lejos es porque se equivocaron en la factura. Entonces, bueno, hago revisar la factura, ¿no? Que sería relevar nuevos datos. Son las dos, siempre son las dos salidas. Cuando la hipótesis no ajustó muy bien, tengo que ver que si reviso la hipótesis y reinicio todo el ciclo o corrijo los datos que relevé. Entonces, hasta acá se entiende más o menos qué son estos. ¿Vieron los ciclitos estos que les dije acá? Este es su ciclo y cada uno de estos ciclos, ¿no? Entonces, bueno, sigamos acá. Vamos a revisar si se cumplieron los epiciclos del análisis, estos 5 ciclos. Primer ciclo es establecer las preguntas, ¿no? ¿Cuánto efectivo llevo? Se pueden consultar los precios en línea. Algún conocido sabrá los precios del lugar. ¿Es un restaurante de comidas especiales o es clásico? ¿No? Establezco preguntas. Esto es el primer ciclo. Después voy al análisis exploratorio ya. Acá, una vez que establecí expectativas, googleo el restaurante, le doy una mirada al menú, analizo precios, pregunto a amigos que hayan ido a comer al restaurante, averiguo qué tipo de restaurante es. Ahí ya estoy explorando un poco, además de tener el problema planteado, que es este segundo paso. Después desarrollo un modelo con el modelo en línea, datos de otros empleados. Bueno, empiezo a hacer cuentas y digo, está bien, creo que la estimación sería 15.000, ¿sí? Esto sería muy a grandes rasgos lo que es la generación del modelo predictivo, ¿no? Porque yo de varios datos estoy haciendo una predicción de cuánto puede costarme la cena. Entonces, voy al cuarto ciclo, interpreto los resultados. Pido el ticket de pago, analizo mis expectativas con lo que pasó. El costo fue 10% más caro. Entonces, primero reviso si los datos son correctos, que no haya error en el ticket. Si no son correctos, relevo nuevo. Pido corregí el ticket. Y si son correctos, entonces registro lo aprendido, ajustando las expectativas, o sea, 10% más caro, o ajusto la hipótesis. Che, hay que revisar cómo te planteaste la expectativa porque acá algo funcionó muy mal. ¿Sí? Y lo último que tengo es, comunico, informo a mi jefe y a otros compañeros las previsiones que hice, por qué las hice, los ajustes que apliqué a las expectativas, en base a qué las hice, los errores que cometí al hacerme preguntas, expectativas, armar el modelo de estimación, interpretar resultados. O sea,
Toda la parte de comunicación es para que todo el equipo, ¿se acuerdan de ese ciclo grande que habíamos armado con Hernán? Donde hay toda una estructura, una estrategia, servicios públicos y políticas públicas, hay toda una organización y una gestión organizacional, y sobre todo eso está sostenido por la parte tecnológica, ¿no? Entonces, al comunicar, lo que estoy haciendo es que toda la estructura que sostiene el proyecto que está queriendo resolver un problema de destinatario, se entere de qué es lo que está pasando y todos tomen su parte, ¿no? En lo que les toca. Por eso es muy importante este último ciclo de comunicar. Eh, y entonces viene la pregunta, ¿no? Porque las expectativas que nos hicimos acá en el primer subciclo parten de las expectativas que nosotros nos armamos sobre lo que queremos resolver. Y ahí, para establecer expectativas, es importante entender qué es lo que queremos saber, ¿no? Porque nosotros, ¿qué queremos hacer? Un estudio, sacar una conclusión para que después otro siga con la temática y resuelva el problema, genere una solución conceptual, o yo quiero ser el que genere la solución que va a estar permanentemente resolviendo el tema y generando predicciones y dando una solución a la problemática que me están comentando, ¿no? Porque cuando yo hago un análisis es para un tiempo, una situación. Si yo quiero que esto siga funcionando, ya hay que trabajar un poco más con lo que es analítica, donde ya me pongo a trabajar permanentemente con fuentes de datos que ingresen los datos, los transformen, y todo este ciclo permanentemente se produzca dentro de mi infraestructura, ¿sí? Entonces, es importante qué quiero hacer. Si quiero hacer un análisis nada más, o sea, sacar una descripción de lo que está pasando o un diagnóstico de lo que está pasando, entonces esto corresponde a lo que se llama análisis de datos. Ahora, si yo quiero saber qué va a pasar después o qué se tiene que hacer con lo que está pasando, entonces ya eso corresponde a lo que se llama analítica de datos. ¿Sí? Entonces, el análisis descriptivo, como vimos en el ejemplo que dio Hernán, responde a preguntas sobre lo que sucedió, o sea, lo que yo veo en una imagen, ¿se acuerdan? Una foto de una situación, entonces, bueno, yo describo lo que veo en esa situación en un tiempo determinado, resumo características observadas en los datos recolectados, ¿sí? Y el diagnóstico es por qué sucedió lo que sucedió. Ahí me empiezo a hacer preguntas un poco más exploratorias, ¿no? ¿Por qué el oso estaba ahí? Estas personas son pareja, ¿no? Empiezo a explorar un poco más la cosa, no describo nada más, sino que empiezo a buscar información para ver por qué la imagen esa está configurada de esa forma. Hasta ahí es análisis. Ahora, si yo quiero saber, como decía Hernán, si voy a Canadá, me voy a encontrar con un oso en un restaurante, entonces, o en un bar, entonces ya eso es predictivo, ¿no? Y ahí ya empiezan a haber preguntas que son más inferenciales, porque lo que pasó en esa foto pasará en todos los bares de Canadá, ¿no? Eso es predictivo. Y prescriptivo es eh, sabiendo el problema, ¿qué tengo que hacer al respecto? Si yo no quiero encontrarme con osos, ¿qué tengo que hacer para que no me pase? Si es que en Canadá parece que hay osos en los bares, no me quiero encontrar con un oso, ¿sí? Pero, ya les decía, esa parte corresponde a lo que es analítica de datos y lo otro, descripción o diagnóstico, a lo que es análisis. Bueno, a ver, no sé qué hora es. Estamos cerca del final. Ya. Bueno, acá vendría la parte que preguntas nos hacemos, pero esto como va a ser muy largo, lo dejamos para la que viene. Así que vamos a dejar estos minutitos que quedan por si hay alguna pregunta, algo que quieran. Sí, déjame, Pablo, mientras van pensando Sí, qué preguntas van a hacer, aprovecho que estamos grabando y repito lo que comentamos la vez pasada. Ya hay una persona que me informó que lamentablemente no podía hacer el examen el jueves que viene porque tenía comprometida la mañana. Entonces, en ese caso, no pueden, o sea, se llevan los conocimientos, pero no podemos darle por aprobado el curso. No pasa nada, no hay sanciones, nosotros ponemos libre la condición de la persona que no pudo dar el examen o que no cumplió algún requerimiento de aprobación, por lo cual no hay sanciones desde INAP. Otra de las cuestiones es que el examen se hace dentro del horario del curso. Es un examen sincrónico, es un curso virtual sincrónico. Entonces, para
poder obtener el certificado, que el momento en que le van a obtener el certificado, el medio por el cual van a obtener el certificado, eso lo tiene que hablar con, ¿se acuerdan? De Gustavo Durante, que es el referente que maneja toda la parte administrativa. Nosotros simplemente analizamos las respuestas del examen y ponemos aprobado quien cumplió las condiciones de aprobación del examen. Después en INAP verifican la asistencia y si esas dos cosas están bien, ustedes van a recibir en 1 o 2 semanas, no lo sé cuál es el tiempo, depende de la carga de trabajo de la gente de INAP, van a tener el certificado. ¿Cómo se va a desarrollar el examen, digamos, del jueves que viene? Van a tener 40 minutos para responder 10 preguntas multiple choice, muy sencillas. La idea no es preguntarles cuál es la línea de código número 27 para poder hacer scrap en la web. Eso no va a ser una pregunta, claramente, porque sabemos que no pusimos condiciones de requerimientos de conocimientos, digamos, básicos de programación ni nada. Entonces van a ser preguntas conceptuales, preguntas relacionadas con los grandes temas que estuvimos viendo, los grandes conceptos que estuvimos viendo, para ver si nos pudieron seguir el hilo de la explicación que fuimos brindándoles con Pablo. No, el material de las primeras clases, como todavía no está oficializado, lo tienen en enlace. Así que lo van a tener disponible, porque eso lo voy a dejar publicado, pero próximamente se va a publicar como una disposición y van a poder obtenerlo como PDF. Así que estén atentos ahí en la página de la ONTI y en el boletín oficial. Van a también, ya creo que está disponible, si mal no recuerdo, el ETAP 26 para toda la gente que le interese trabajar con los lineamientos de ETAP relacionado con lo que había comentado Pablo de servicios profesionales. Ahí también tienen la parte de metodologías ágiles para trabajar, tienen distintos, el tema de servicios de nube también. Son lineamientos complementarios a todo lo que vimos en este curso para quienes estén trabajando en contrataciones. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar la última clase? Bueno, el último encuentro, Pablo va a terminar de dar el contenido. Ese último contenido no lo vamos a tomar, obviamente, no va a formar parte de las preguntas. Va a hacer todas las preguntas de todos los temas que vimos hasta esta clase. Luego van a tener 40 minutos para responderles preguntas y un recreo. En ese momento, en el recreo, como es un formulario de corrección automática, nosotros vamos a ver con Pablo todas las preguntas que fueron, las 3 preguntas más respondidas incorrectamente, para justamente que no se vayan con ninguna idea equivocada, porque justamente el examen lo que quiere, digamos, poner en evidencia, ver cuáles partes se entendieron más y cuáles menos, y aquellas que se entendieron menos, reforzarlas, porque lo que nos interesa a nosotros es que se lleven las herramientas, se lleven los conceptos para que puedan trabajar en este tipo de proyectos en su vida profesional, en su vida laboral. ¿Está bien? Entonces van a tener, y se hace sincrónicamente. Luego los 40 minutos se cierra el formulario y ya no tienen oportunidades de dar el examen. Sí, lo que va a pasar dentro de esos 45 minutos, si por ejemplo alguien termina el examen, prácticamente se hace en la mitad del tiempo. Nosotros damos el doble porque nada, no, nos parece que para que lo hagan relajados, no nos interesa presionarnos en un aspecto de tiempo, pero persona que envía el examen y obtiene menos de 6 puntos, tiene la posibilidad de hacerlo una vez más dentro de esos 40 minutos. ¿Está bien? Entonces, como se hace con Google Docs, preparen por favor todas sus, si hay alguien que tiene complicaciones en el firewall, lo está cursando desde su trabajo, chequen si se puede ver formularios de Google en su trabajo, si no pueden contestarlo desde su celular. Entonces, le vamos a dar el enlace y contestan. Envían la respuesta y va a tener una calificación automática de 0 a 10. Cualquier persona que se saque 5 o menos tiene una posibilidad más de hacer el examen, ¿no? La idea es que, otra vez, entiendan en qué se equivocaron y reflexionen y puedan volver a responder, y que se lleven todos los conocimientos y herramientas para poder trabajar en su trabajo. ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda, consulta puntualmente de lo que va a pasar el jueves que viene o de lo que estuvo explicando Pablo?
Acá Rodríguez Mata dice, estaría bueno que esté disponible antes de la evaluación. No sé a qué te referís con que esté disponible. ¿Qué Los cosa? materiales de primera clase. Ah, sí, PDF. están disponibles. Si ustedes se fijan, están disponibles. Sí, solamente que los tienen que navegar. Es como si fuera una página web. No se los pueden bajar, pero están disponibles. Ok, perfecto. Bueno, sí, De sí, acá en sí. ahora como que todo se pone más abstracto, ¿no? Por eso lo dejamos para el final porque sí, ya empiezan los temas de análisis de datos donde todo se pone más abstracto. Claro. Pero bueno, la idea es que entiendan conceptualmente. Obviamente, no sé si va a ser una pregunta, pero imagino, porque todavía no lo hicimos, lo vamos a hacer ahora con Pablo. Digo, pero si una pregunta es, en los proyectos de innovación, de adopción tecnológica basadas en datos, el único sector que participa es Haití. No, 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 no. Claramente, me pone sí, los desterramos, ¿no? Van a ser cosas generales de lo que se Claro. habló en las clases. Exactamente. Van a estar apuntados a eso, ¿no? A entender aspectos conceptuales de lo que estuvimos charlando. ¿Eh? Dice, ¿para el examen se necesita cámara prendida? No, no se necesita cámara prendida. Simplemente que respondan las preguntas en el tiempo en que nosotros habilitamos el formulario y si cuando lo envían obtuvieron 5 respuestas o menos, tienen la posibilidad de hacerlo una vez más para probar el curso. Esa es la forma en que nos manejamos y validamos, digamos, en la forma de validar para que les tenga el certificado. Además está decirlo que cualquier persona que, digo, en general es difícil, no suele pasar, la gente que desaprueba es porque tiene problemas de faltas y no por los formularios, en general no pasa. Pero bueno, como decían, la persona es justo que no podía venir el jueves que viene. Si el universo acompaña, esta va a ser la primera edición, espero, de muchas, Pablo. Así que probablemente, si el año que viene acompaña al universo, vamos a seguir dando este ciclo, ¿no? Que incluye diseño basado en datos, inteligencia artificial y servicios en la nube y, aunque no haya salido con ese nombre, metodologías ágiles para equipos. Así que bueno, de mi parte, nada más. No sé si quieren hacer alguna pregunta o consulta, si no ya estamos en horario. Los dejamos libres para el jueves que viene. Bien. Bueno, pónganme qué tal la clase de hoy, qué les pareció. Así ya sabemos cómo viene. El inteligencia artificial ya cerró este año, el próximo año recién abre inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Chao, gracias chicos. Hasta luego. Chao. Nos Nos vemos el vemos el jueves. jueves, 10:30. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.